Próximo viernes los hermanos se encargarán de la mayoría de las enseñanzas de los viernes, pero voy a terminar con el tema que vimos del Evangelio según la carta a los Efesios, capítulo 4, ¿recuerdan? La nueva vida en Cristo que estuvimos viendo, hermanos. Estuvimos escudriñando versículo 20 al 24 y después nos adelantamos un poquito más, hermanos, hasta el versículo 22 al 32 y seguiremos en adelante. Solo quisiera que leyéramos un poco, hermanos, que leyéramos un poco los versículos centrales de estas porciones del capítulo 4, que son de mucha importancia. Y hoy, como una persona hambrienta, te ruego que las recibas como un exquisito buffet. Recibe la palabra y cree que tiene poder del Señor para hacer su obra en ti, hasta hacerte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano, hermana. Amén. Dice desde el versículo 17, hermanos, vamos a leer una porción grande. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta porción, hermanos, vale la pena que la subrayes y que la recuerdes constantemente como una exhortación de un hombre de Dios, un anciano sumamente creyente, extremadamente entregado a Dios, un hombre consciente de su pecado. Él se conoce, Pablo conoce su mente, Pablo conoce su corazón. Pablo no dice que es perfecto, que es completamente puro, sino al contrario. Hemos visto en la carta a los Romanos que él mismo está debatiendo con sí mismo y se choca a sí mismo y él se aborrece y dice: miserable de mí. Y Pablo, hermanos, a lo largo del tiempo ha experimentado la renovación de su entendimiento, ha experimentado la gracia de Dios cambiando su manera de ser y de andar, hermanos, de pensar. Y creo que con justa razón da el consejo a los demás. Y estoy seguro, hermanos, que Pablo ha entendido lo que significa la soberanía de Dios y su gracia, y que toda la obra redentora es de Cristo. La ha entendido. Si ustedes leen la carta a los Romanos, hermanos, se darán cuenta que Pablo jamás está tratando de decir que tú te esfuerces para poder lograr algo o ganarte algo, sino Pablo trata de decir que tú te esfuerces porque puedes, porque ya has ganado todo en Cristo. Y él está insistiendo, ustedes pueden, y él está haciendo una requisición muy importante en el Señor. No hay un nombre sobre el nombre del Señor. Ahorita por eso leíamos Colosenses capítulo 1. No hay algo, hermano, o alguien más grande que el nombre del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: esto pues les requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué, apóstol Pablo? Porque están ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y agrega, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Hermanos, en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones vemos que dice que el pecado está grabado en el corazón con cincel. Y creo que el apóstol se está refiriendo a ese tipo de dureza, no únicamente una dureza que algún creyente pudiera tener, en parte por el pecado. Porque un creyente que se aparta de Dios, hermanos, un creyente que se aparta de la iglesia, comienza a endurecerse su corazón. Si es un verdadero creyente, puede ser que su corazón se endurezca en parte, hermanos. El corazón sigue siendo un corazón vivo, de carne, pero es como si tuviera un caparazón que comienza a entenebrecerlo. Eso pasó con muchos hombres, hermanos. Pasó en una vida increíble como fue la vida de David. Él era un hombre salvo, pero estando de ocioso, haciendo las cosas que no debería de hacer, su corazón se endureció, hizo lo que no tenía que hacer y pagó las consecuencias.
Entonces el apóstol Pablo dice, ellos están ajenos a la vida de Dios, son ignorantes y ellos tienen duro su corazón. Y el versículo 20 afirma esto que te estoy diciendo, dice, pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, si en verdad le habéis oído, ¿ok? Esto es como para aquellos que dicen que son cristianos, que nunca han escuchado el verdadero evangelio, pero llevan 20 años, 30 años de cristianos, pero siguen estando entenebrecidos de su corazón, siguen estando en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados por Jesús. Y dice, ustedes no aprendieron así. Y dice, si en verdad le han oído y si en verdad han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El versículo 22 comienza nuevamente a exhortar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Hermanos, yo no sé si algunos de ustedes han experimentado el despojarse de algún pecado que está tocando a la puerta. Supongamos el adulterio. Supongamos que vas por la calle o en tu coche y la tentación se presenta como Proverbios la describe, como una mujer ramera, seductora. Y supongamos que es una mujer, hermano, y ella va vestida de una manera provocativa. Y no sé si tú has probado el resistir a eso y que está enfrente la tentación y tú puedes meter a tu mente otro tipo de información como alabanza o adoración y tratas de concentrarte en otra cosa y reprender esa tentación que se está presentando de una manera muy sutil. O en muchas otras cosas, hermano. No sé si te ha pasado que de pronto por cualquier motivo quisieras hablar de algún hermano o de alguna hermana y de pronto, hermanos, tienes la fuerza para decir, no voy a hablar en los momentos, o a lo mejor frente a la computadora en algo, o en la ira con gente, o los hijos, o el esposo, o alguna persona, y te detienes pensando en Cristo, en la cruz. Y creo que eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en parte, hermanos, porque abarcaría muchísimo, y podríamos pasar aquí en el versículo 22 muchísimo tiempo. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, solo tú recuerda antes de que Cristo te llamara a salvación, cómo era tu manera de vivir. ¿Cómo es que tú pensabas? ¿Cómo es que tú hablabas? ¿Cómo es que tú veías? ¿Cómo es que tú escuchabas? ¿Qué tal tu soledad? Y dice, despójate del viejo hombre o de la vieja mujer. Ese hombre o esa mujer está viciado conforme a deseos engañosos. Renueve el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Explicábamos, hermanos, en cuanto a la palabra corrompida, no necesariamente tiene que ser las malas palabras, como conocemos las maldiciones, sino cualquier palabra que no sea para edificación. Cualquier cosa, hermanos. Y en realidad tenemos que luchar. Se acercaba conmigo alguien, hermanos, hace poco y me decía, ¿por qué enfatizas tanto en ese tipo de cosas? ¿Qué no somos cristianos? Hermanos, si nosotros fuésemos honestos y cada domingo nos presentáramos a confesar nuestros pecados, creo que no tendríamos predicación, hermanos. Nos la pasaríamos confesando nuestros pecados. Y la mayoría de los pecados, ¿sabes de dónde serían o de qué lugar de nuestro cuerpo? De la boca. De la boca, hermanos. Y la palabra corrompida precisamente es todo eso, lo que destruye, lo que no edifica, lo que rompe, lo que no es para edificación. Dice, ninguna palabra corrompida. Es una bendición saber, hermanos, que no dice, no pienses absolutamente nada corrompido. El apóstol Pablo sabe que vamos a pensar
y sabe que van a venir ideas a nuestra mente, hermanos, pero no quiere que salga de la boca. No quiere que salga. Y dice la segunda porción, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que escuchan. El versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, creo firmemente que cuando leemos la carta, obviamente sucede un efecto muy raro con nosotros como oyentes. La carta principalmente no fue escrita a nosotros como tal. Y la leemos desde otra perspectiva. Tal vez algunas cosas de pronto nos golpea el Señor y trata con cada uno en diferentes áreas. Y es bueno, hermanos, eso. Y sabemos que la palabra es eterna y nos tiene que hablar. Pero yo quiero imaginarme a los efesios sintiéndose especiales, hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y conforme va avanzando la carta, hermanos, les está aboliendo, si alguno piensa que se ha salvado por su buen comportamiento en el capítulo 2, por generalizar, hermanos. Después les sigue confirmando acerca de la reconciliación que hay en medio de la cruz, del ministerio de Pablo como un ejemplo, les habla del amor y después les habla de la unidad. Pero es muy probable que cuando ellos estaban leyendo esto, algunos decían, oye, pero ¿por qué nos hablas esto a nosotros? Nos acabas de decir al principio que somos los santos y fieles. ¿Por qué vienes a hablarme a mí esto? Y precisamente yo meditaba en eso, hermanos, y es bueno que nosotros jamás permitamos que la palabra o la exhortación no me acomode, hermano. No la reciba, que me haga daño o que lo tome como una indirecta o una curva. De seguro lo dice por mí, de seguro. Cuando nosotros no la tomamos de parte de Dios, puede que nos suceda, hermanos, esto. Bueno, primero soy santo y fiel por la gracia de Dios, y ahora me estás diciendo que no me estoy comportando como un verdadero creyente. ¿Me estás diciendo que estoy caminando por senda torcida? ¿O por qué me estás hablando de la nueva vida en Cristo? Si yo estoy nuevo en Cristo. Entonces es muy bueno, hermano, tomar la Escritura como para ti. Porque Dios es tan perfecto que estoy seguro que ninguno de los que escuchamos esto sale exento de cualquier exhortación. Sino todos absolutamente, hermanos. Todos tenemos parte en esto. Tenemos parte en esto. Y obviamente podríamos resumir el tema de esta pequeña porción como el aborrezcan el pecado. Y es precisamente unas frases de Charles Spurgeon que estuve yo mencionándoles el viernes pasado, hermanos. Y dijo el hermano, así que si quieren conocer al Señor Jesucristo, deben vivir con Él. Primero Él mismo debe hablarles y después deben permanecer en Él. Él debe ser el compañero que escogen por las mañanas. Él debe ser en lo que piensan en todo el día y con Él deben terminar la noche. Y tan seguido como se despierten por las noches, deben de decir, cuando estoy despierto aún estoy contigo, Señor. Amén. Dice el apóstol, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Precisamente el nuevo hombre, hermanos, es el que dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta, versículo 17 del capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo. Y es importante, el versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído, si en verdad ha sido por Él enseñado, y a los Corintios les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aunque aún seguimos relacionados con
con el viejo yo en cierta forma, hermanos, porque el pecado sigue aún activo. El pecado dentro de mí, la maldad aún sigue golpeando y demandando que yo caiga. El diablo sabe y me conoce y trata de hacerme caer atrás. Es resistente, hermanos, el pecado, como las horrendas cucarachas que se hacen las muertas y siguen vivas. ¿Las has visto? 3 o 4 días de cabeza y las mueves y mueven las patitas. Así es el pecado. El pecado continúa ahí y es algo que tú y yo tenemos que reconocer, hermano, porque llega un momento que el pecado va creciendo y nos va haciendo un tanto ciegos y inmunes a la exhortación. Y llega un momento, hermano, que pareciese como si no fuéramos pecadores. No confesamos, no hablamos en verdad. Preguntamos, hermano, ¿cómo estás con el pecado? No, bien, muy bien, la verdad. Y esas cosas son precisamente lo que el apóstol Pablo trata de enseñarle a la iglesia para que ellos no hagan lo mismo y que reconozcan su maldad. Hermano, no es malo reconocer la maldad que hay en nosotros, al contrario, es algo bueno. Es algo bueno porque mi maldad y el aborrecimiento de mí, mi pecado, mi frustración por ser malvado, me lleva a 2 lugares. 1, a sentirme sucio y humillarme a mí mismo y sentirme indigno. Y número 2, me lleva a contemplar la cruz y entender lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho. Hermano, cuando tú vas haciéndote inmune a lo que el corazón te reprende en cuanto al pecado, tú dejas de ver la cruz y sin darte cuenta comienzas a verte a ti. Pero cuando recuerdas que continúas siendo un pecador, la cruz siempre sigue brillando. Y es increíble reconocer que jamás vamos a poder hacer algo los que son de Cristo como para que el Señor nos deje de amar y nos diga, ya no hay más cruz para ti. Nunca. Nunca. Este es el nuevo hombre, la nueva criatura, creado según Dios, hermanos. Esto es lo que sucede en la conversión. El apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda que la hipocresía no es nuestra, hermanos, no es de la iglesia, sino que les recuerda, ustedes en lugar de fingir que son alguien, que son santos en cuanto a su manera de andar, recuerden que son pecadores, pero ya no deben andar como ellos, sino ahora deben andar como Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de decir, tratando de impulsarlos hacia la meta, hermanos, imitando a Cristo. Dice, la persona creada de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús, que por instinto Él es justo y santo. En contraste con el viejo hombre, hermanos, el cual es la persona que heredamos de Adán, y por instinto es rebelde en contra de Dios. Y precisamente lo que el apóstol Pablo quiere es, ya no permanezcas en la postura de hijo de Adán, sino ahora como hijo de Dios, permanece en la postura de hijo de Dios. Si llegas a estar como hijo de Adán otra vez y a actuar como hijo de Adán, en lugar de quedarte ahí, despójate y ahora sé como Cristo. Entonces alguno diría, pero ¿puedo entonces? Porque me esfuerzo y no puedo. No, te has olvidado que es en Cristo, que puedes hacerlo. El mismo apóstol está diciéndolo de parte de Dios. Despójate del viejo hombre. Y no podríamos aquí agregar cuando puedas, o si puedes, o si lo logras, o si te esfuerzas demasiado. Sino Él dice despójate, como quitarte las ropas sucias, como si tuvieras tu ropa llena de pequeñas hormigas asquiles. ¿Te has llenado de asquiles? Y si estás en tu casa, ¿qué haces? Te despojas de la ropa de inmediato. ¿Y qué más? Te sacudes y te golpeas. Y creo que es la palabra que el apóstol Pablo quiere. Aquí no diríamos, bueno, si puedes sacudirte los asquiles y que te sigan picando hasta que lleguen a picarte en el lugar que más te duele. Te despojas, hermano. Y de la misma manera el apóstol Pablo dice, despójate de ese viejo hombre. ¿Puedo? Sí puedes. Sí puedes. Porque ese hombre es la vestidura de Cristo en justicia, santidad y verdad. Y empieza a narrar, hermanos, lo que vimos el viernes pasado del versículo 25 al 32, como la conducta del nuevo hombre. Desecha mentira, habla verdad con tu prójimo,
porque somos miembros, se está refiriendo a la iglesia. Hablemos verdad, todos con todos. Aunque la verdad duele, la palabra duele muchísimo, muchísimo. Y recuerda que la palabra es la que juzga, pero hay quienes tienen que hablar la palabra que juzga. No culpes al que la habla, al contrario, ríndete al Señor de la palabra. Porque si juzgamos al que la habla, estás juzgando a un hombre que no está hablando por sí mismo, sino es de parte de Dios, y lastima, hermano. Pero recuerda que cuando la palabra lastima, lo hace para que en esa herida vayas a Cristo y Él te sane, no para destruirte y abolirte. Y hay manera de recibir la exhortación de la palabra, hermanos. La manera de recibirla bien y decir, es cierto, Señor, perdón. En lugar de hacerte inmune a la exhortación y culpar al que te habla. Creo que se requiere humildad, hermanos, para recibir y reconocer, porque necesitamos reconocer, hermanos. Dice, desecha la mentira. Hermanos, el nuevo hombre, según la Biblia, dice la verdad. Y el motivo, hermanos, por hacer esto es debido a que somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no hay lugar para la mentira. Y si acaso hubiese mentira, tenemos que confesar, hablando la verdad. Somos un cuerpo, tenemos que hablar la verdad. Hermanos, un cuerpo únicamente puede funcionar apropiadamente si se dice a sí mismo la verdad. Si tu mano toca algo caliente, pero tu mano le dice a tu cerebro que esa cosa está fría, tu mano se va a quemar severamente, aunque trate de engañar a la cabeza. Va a haber problema. Y literalmente el Señor está hablando del cuerpo. Por eso, hermanos, cuando algún miembro del cuerpo es golpeado, cuando algún miembro del cuerpo es apuñalado o tiene problemas, ¿quién crees que sufre? Todo el resto del cuerpo. Sobre todo los que están unidos con los demás. Los demás a veces no se dan cuenta. Los que no sirven, los que no están dentro del cuerpo de la guerra, ni en cuenta. Los que están sufriendo son los que están unidos al cuerpo. Sufren porque somos un cuerpo. Y algo hermoso de esto, hermanos, en cuanto a la verdad, que como somos un cuerpo, no todos tienen la misma función y no todos están en el mismo lugar. Y lo he dicho antes, cuando te pegas en el dedo pequeño del pie en la orilla de la cama, ¿alguien se ha pegado ahí? ¿No te gustaría no tener ese dedo? Decir, no te quiero, pero no te lo quieres cortar, ¿verdad? Y vaya que te duele cuando te pegas ahí. Hermano, cuando te enfermas de alguna infección en la garganta, te tienen que picar en una pompi. La pompi, ¿qué culpa tiene? Pero es parte de tu cuerpo. Y así es como nosotros nos vamos amalgamando como un cuerpo sólido. Y cuando algún miembro está enfermo, el resto del cuerpo también sufre. Y normalmente el cuerpo, la parte enferma, no quiere aceptar que está enfermo. Por eso el recibir la palabra, hermanos, es para bien. Si estamos siendo juzgados por la palabra, es para bien, hermanos. No es para mal. No estamos en el mundo tratando de ver los defectos de alguien. Mira cómo es y mira cómo está. No, eso destruye y hace mal. Hasta el mismo mundo está prohibiendo el bullying. Pero cuando es la palabra del Señor y te dice la verdad, tenemos que recibirla con toda verdad. Y aunque nos duela, aunque nos lastime, aunque no nos guste, ¿por qué se meten conmigo? ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué no me dejan en paz? Es que somos un cuerpo. Y si tú te enfermas, el resto se enfermará también. Ser iglesia es lo más difícil que hay, hermanos. Ser iglesia es que algunos sepan tu vida, algunos sepan tus defectos, y se te tenga que decir, me lo tengas que decir. Nos duele. Pero qué bendición que haya de parte de Dios ese tipo de cuidado. Hermano, cuando un niño se enferma y le dices que lo vas a llevar al doctor, ¿por qué lo quieres llevar al doctor a tu hijo? Porque necesita ser sanado. ¿Y el niño qué dice? ¿Y qué tal cuando el doctor saca la jeringa? ¿Qué dice el niño? Sí, ponme la inyección. No, ¿verdad, hermanos? Porque no nos gusta aún el antídoto cuando estamos enfermos. Y lo queremos reprender y nos duele y nos golpea.
y es contagioso. Comienzan algunos a ser contagiados, hermanos, y es una bomba de tiempo y el enemigo quiere destruirnos. ¿Sabías? El enemigo quiere dividirnos. El enemigo quiere dividirnos. Y creo que esto el apóstol Pablo lo tiene en mente, desechando mentira, hablando verdad. Es como el ejemplo que ponemos, hermanos, con el evangelismo. Llegamos a un doctor con cáncer terminal. Pero el doctor, por no lastimar mi corazón, porque me ve muy feliz con mis niños y con mi esposa y todo bonito, me dice, ay, pobrecito, no le voy a decir nada, lo voy a dejar mejor en paz. No le voy a decir, Señor, usted no está enfermo de cáncer, usted está más sano que un bebé. ¿De verdad? De verdad. De verdad, dice el del mundo, ¿verdad? De verdad. Entonces te vas feliz, engañado, y a los 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, mueres. ¿Es algo bueno, hermanos, eso? Probablemente pensamos en su bienestar. Está bien, no va a sufrir. Imagínate decirle la verdad y lo que va a ocasionar en su casa, la depresión, va a estar triste, no va a querer salir de su cuarto, va a estar aislado, llorando porque voy a morir. Hermano, pero ¿qué sucede si le decimos la verdad y a tiempo él comienza a arreglar sus cosas, paga cuentas para no dejar deudas, arregla su testamento, pide perdón a la gente, se arregla? Le dice a su esposa, a su esposo, te amo, perdón, se arregla con sus hijos, da consejos, graba videos, no sé, hermano, lo que quieras. Es mejor aunque duela, ¿están de acuerdo? Es mejor. Pero ¿a quién le gusta que le digan que tiene cáncer en etapa terminal? ¿A quién le gusta de nosotros saber que pudiéramos estar equivocados? ¿Acaso vamos a mentir? ¿Acaso vamos a decir, bueno, me hago como que no pasa nada y me voy? ¿No es lo justo si somos un cuerpo? No, hermanos, tenemos que hablar. Dice, desechando toda mentira. El nuevo hombre dice la verdad, aunque la verdad duele. Duele, mucho. Duele, hermanos. Y el cuerpo de la iglesia únicamente va a poder funcionar apropiadamente si se dice a sí mismo la verdad. ¿Y qué pasa cuando una parte del cuerpo no recibe la verdad, hermano? ¿Qué pasa si un dedo tuyo se engangrena? ¿Qué es lo que sucede? Corta. Por eso es necesario. Es necesario y es por eso que decir la verdad es tan importante, hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Después el apóstol Pablo habla de la ira. Airaos, pero no pequéis. El nuevo hombre puede enojarse, hermanos, pero no debe de pecar. Me refiero, puedes enojarte, pero tratar de no romper la regla que estamos leyendo, no maldecir, no decir palabras corrompidas. Hermanos, sí se vale que de pronto un gesto en nuestro rostro de coraje, es horrible ser mentiroso y fingir que estés enojado y te rías, porque nadie te la cree. Mejor hacer el rostro enojado. Y si es con uno de nuestros hijos, ay, ¿viste el hermano cómo se enojó en la iglesia? Pues se enoja en la iglesia, en su casa también. Somos un cuerpo, podemos enojarnos. Y sirve que si alguien ve que está enojado el hermano mucho, pues oren por él, porque somos un cuerpo. Podemos orar, dejar al lado la mentira, la hipocresía. Qué descanso, hermanos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la faja? Ir al trabajo, venir a la iglesia fajadito, pero llegas a tu casa y tu cuerpo respira. Imaginen qué bello poder ser nosotros, hermanos, en la congregación. Poder conocernos bien y no tener que fingir, y que mi esposa mienta por cubrirme y tu esposo mienta por cubrirte, y que nuestros hijos sean distintos a como son en casa. Qué bendición poder hablar con verdad y ser verdad, hermanos, y amarnos en lugar de criticarnos. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo, que probablemente a los efesios se les hizo extraño. Oye, Pablo, ¿qué me conoce? ¿Qué dice de mí? Porque que se vea él. Pablo lo sabe, y Pablo está hablando a una iglesia, que es una iglesia del Señor, está en la Biblia, hermanos. Y lo mismo nos dice a nosotros: hablen verdad, desechen mentiras. Si se enojan, enójense, pero no pequen, no pequen, no pequen. Hermanos, el hombre y la mujer salva saben dejar ir su enojo para que de esta manera no le des oportunidad al diablo. Aquí se sugiere, dice un comentarista, les decía, Bruce,
que la ira puede prevenirse para que no se convierta en pecado. Si se le coloca un tiempo límite estricto, como dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces puede prevenirse. Vale la pena, hermanos, en cuestión de la pareja, si hay un problema nocturno, pues alguno debe de humillarse y pedir perdón con los hijos o con los hermanos, un malentendido. Sobre todo creo fielmente que las hermanas tienen que tener mucho cuidado con eso. Hay más problemas entre hermanas en relación iglesia que entre hermanos. Casi nunca se ven problemas entre hermanos. Y entre hermanas sí, por su cuerpo y todas esas cosas. Entonces hablar verdad, no airar y perdonar, hermanos, antes de que el sol se meta y se quede ahí arraigado. Y recuerden que ustedes, mis amadas hermanas, tienen un almacén muy grande que tiene capacidad de sacar de algún archivo de hace 25 años. ¿Y eso de cuándo? Creo que todavía ni te conocía, mi amor, ¿de qué estás hablando? Pero así sucede. Tengamos cuidado por el bien del cuerpo de la iglesia, hermanos. El trabajo del diablo, ¿sabes qué es? Acusar, traer contienda, dividir a la familia de Dios, dividir a la iglesia, sembrar discordia entre ellos. Hermanos, cuando guardamos ira en nuestro corazón, ¿sabes qué hacemos? Hacemos el trabajo del mismo diablo. De hecho, él se sienta y se ponen a trabajar. Se hace el trabajo del mismo diablo, hermanos. Y recuerden lo que decía el viernes, el nombre diablo significa calumniador. Literalmente eso significa calumniador. Y nosotros, hermanos, sabemos lo que es una calumnia, ¿verdad? Y creo que Pablo puede estar diciendo eso, hermanos, literalmente. Si tú buscas en el diccionario un sinónimo de calumnia o de calumniador, es impostor. Se levanta más de lo que no hay. Y el problema que el apóstol Pablo creo que está hablando así de claro, porque conoce la mente del hombre. ¿Cuántas veces no te has enojado o has pensado mal presuponiendo? Que te imaginaste algo que no sucedió. O algunos que dicen, es que yo creí, que tú creíste, que dijiste, que... ¿De qué estás hablando? Eso sucede, la mente nos traiciona porque Satanás está calumniando a nuestro oído. Ahora nos sucede que cuando no le dan like a una foto o a un mensaje lo contestan, ya estás pensando algo mal también. Todos. ¿Habrá pasado algo? No le dio like a mi foto. Eso sucede, hermanos, porque está calumniando y nosotros tenemos pecado dentro, hermanos. Y en la cuestión del enojo, Pablo está diciendo que cuando nos sujetamos de nuestro enojo, creamos amargura y le damos lugar al calumniador. Libremente abrimos la puerta, ya sea porque nos convertimos en uno o porque provocamos a su calumniador. Creo que de pronto tenemos que practicar el pedir perdón antes de tiempo. En cuanto haya algo de inmediato, perdón. Y si queremos ser honestos, hablar verdad, perdón, hermano, o hermana, porque pensé mal de ti. ¿Me disculpas en el nombre de Jesús? Sí, hermano, sí, hermana. Oramos y se ora. Porque si no damos lugar al diablo. Y literalmente el apóstol Pablo está diciendo que si tú te llevas el enojo a la cama, ya diste lugar al diablo. Después continúa diciendo, el que hurtaba no hurte más. El nuevo hombre, hermano, sabemos que no roba. Pero este trabaja con sus manos. Él hace esto y no solamente para proveer sus propias necesidades, sino también para compartir con el que padece necesidad. El que robe ya no robe más, sino que trabaje, hermanos. Literalmente trabaje es que se esfuerce a sí mismo hasta el punto del agotamiento. Y es uno de los castigos que Dios dio, ¿se acuerdan? ¿Cómo vas a conseguir el pan, hermano? Con el sudor de tu frente. Y literalmente, si buscamos definiciones de la palabra trabajo, es esfuerzo hasta el punto del agotamiento. ¿Cómo no? Si el Señor dice que 6 días trabajemos y 1 descansemos, hermanos, ese mandamiento no lo podemos abrogar. Tenemos que buscar hacerlo, hermanos. Y este es el tipo de corazón trabajador que Dios demanda de aquellos que tenían la costumbre de robar de cualquier manera. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir que si no estábamos dedicados al robo, robábamos, hermanos, en el trabajo. Robábamos a lo mejor en fingir una enfermedad. ¿Algún día alguien fingió una enfermedad para no ir a trabajar?
y fueron a pedir un justificante o hablaron por teléfono, me siento muy mal, no puedo ir a trabajar. Y el jefe colmillo te dice, ¿y por qué te tapas la nariz? ¿Qué tienes o qué? Pero el tipo de corazón que Dios está buscando, hermanos, es de aquel hombre que se esfuerza por el trabajo. Porque dice el versículo, para dar a la familia y compartir con los que tienen necesidad. Y la idea de Pablo, hermanos, es que debemos de trabajar para que podamos dar. Esa es la idea. Y el propósito de tener, hermanos, se convierte en dar. Por eso, algún hombre decía que la iglesia era comunista, ¿se acuerdan? El comunismo quita, el cristianismo da. El cristianismo da. Y pues para poder dar hay que trabajar, hermanos. Dice después, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, el nuevo hombre debe saber cómo cuidar su lengua, refrenarla, hablando solamente la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Y creo fielmente, hermanos, que el trabajo es del espíritu, obviamente, pero también en la carne. Podemos llegar a tener el hábito. ¿Te das cuenta que las necesidades del cuerpo humano no son espirituales, son físicas, verdad? De la misma manera la lengua tiende a hablar, entonces tratemos de educarla, así como algunos educan su sistema digestivo. Podemos hacerlo en Cristo, hermanos. Y quisiera recalcar, palabra corrompida no únicamente son vulgaridades, porque la mayoría de nosotros no habla ya vulgaridades, por la gracia de Dios, sino son palabras de calumnia, de chisme, de murmuración, de contienda. Y siempre cuando nos asociemos con alguien, hermanos, tenemos que tener cuidado y podemos poner como regla, por ejemplo, las familias que más se frecuentan o los círculos en tu familia o hermanos de la iglesia, poner como regla, hermanos, ninguna palabra que no edifique. Amén. Y somos una alerta uno al otro. Y en cuanto alguien empiece, oye, ¿qué viste? ¿Qué Claudio? ¿Qué hizo? ¿Qué lo otro? Una alarma. Hey, hermanos, estamos ya hablando. Háblale al hermano para que le pidas perdón. Imaginen qué belleza. Hermano, te paso aquí al hermano que estaba hablando de ti, te quiere pedir perdón. ¡Wow! Sería fabuloso, hermanos. Pero somos cobardes, ¿están de acuerdo? Somos cobardes. Hermana, fíjate que creo que hay mucha amargura, está hablando de ti, pero quiere hablar contigo. Les organizamos un cafecito aquí en la casa para que hablen. Sería una belleza, hermanos. Creo que el Señor estaría con gozo, aunque lo tiene, pero se gozaría de vernos ser honestos, hermanos. Y tenemos que luchar como iglesia, porque el Cordero es digno, y luchar contra eso. Todos tenemos ese padecimiento, hermanos. Todos hacemos eso. Y sobre todo eso se da cuando estamos en pecado. Cuando tu vida está plena en bonanza, sin pecado, activa y estás bien, normalmente estás desde otra perspectiva. Pero cuando el Señor permite que estés en prueba, en ese momento es cuando más nos debemos de cuidar, porque es cuando más solemos hablar, envidiar, murmurar, chismear, hacer, odiar, aborrecer y ese tipo de cosas. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos para cuando el tiempo ese tiempo llegue. Y precisamente sella diciendo el apóstol, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Contristar al Espíritu Santo, hermanos. De las tres personas de nuestro Dios, el Espíritu Santo es el más olvidado. Es el que casi no hablamos, y sobre todo en la iglesia de Cristo, hermanos, malamente hoy en día se le tiene un poco como de temor a mencionar al Espíritu Santo, porque la mayoría de iglesias que creen que son de Cristo y no son, sobreenfatizaron el Espíritu Santo. Entonces llegas con un poco de miedo. Algunos nuevos creyentes que salen de ese contexto dicen, no voy a hablar del Espíritu Santo, van a pensar que soy pentecostal. O algunos no levantan sus manos y lloran o se arrodillan. No, si levanto las manos o aplaudo, van a pensar que soy pentecostal y no quiero. Y sin darse cuenta comienzan a enfriar esa adoración que el Espíritu Santo es digno de recibir porque es Dios. No digo por el aplauso, levantar las manos, sino la sensibilidad. Y precisamente cuando perdemos la sensibilidad, contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Que hablo de una sensibilidad santa, verdadera, no sentimentalismo por una tonada de una canción y esas cosas. Tú puedes diferenciar, porque el quebrantamiento del corazón o las lágrimas o el dolor o el estar compungido va a ser por Cristo y no por una situación que yo esté viviendo. O si es por una situación que yo estoy viviendo, es porque estoy ofendiendo a Cristo. Y no porque no sé, cualquier cosa, hermanos. Estoy triste por X, me pasó esto, me acordé del otro. La adoración es para el Señor.
Pero el nuevo hombre, hermanos, va a estar enfocado en no contristar al Espíritu Santo, conociendo que Él es nuestro sello, en el sentido de identificación y protección, y recordando que es Dios. Y que el Espíritu Santo, si tú te das cuenta en las personas de la Trinidad, es el único que aparece como contristado y el cual se dice que es el pecado imperdonable, blasfemar en contra de Él. Es como si fuera esa parte, esa persona más sensible. Y tenemos que cuidarnos, recordando que el Espíritu Santo habita en nosotros. Algún hermano decía, imagínate estar con Cristo, invitarlo a una cantina, a hablar con tus amigos, y emborracharse y hablar y ver lo que no debes de ver y Cristo a un lado. ¿Cómo te imaginas? Decirle, hermano, es como llevar a un cordero y meterlo a un lugar en donde hay pelea de perros. Y precisamente nosotros tenemos que cuidarnos porque en realidad el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Cómo tú puedes saber la lucha que tienes entre el pecado y la santidad? Es porque el Espíritu Santo está luchando contra el pecado. Y cuando nosotros aperturamos al pecado, le decimos al Espíritu Santo, espérame aquí. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el Espíritu Santo jamás se va. Siempre está, hermanos. Siempre está. Y cuando nosotros consumimos pecado, hablamos pecado, imagina la persona perfecta y santa y justa y pura de Dios. El Espíritu Santo ahí, digo, no quiero que lo veamos como con lástima o pequeño o como una persona que llora. No, es poderoso Dios. Pero es santo y perfecto. Es bondadoso, es lleno de gracia, de misericordia y no tiene relación con el pecado. Por eso afirmamos que Cristo sirvió, hermanos. Dios continúa sirviendo a su pueblo. Es asombroso y sin miedo lo tienes que aceptar. Dios sirve a su pueblo. Ahora te quiero dar maneras de cómo podemos contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos contristar al Espíritu Santo, hermanos, siendo negligentes con nuestra santidad. Así contristamos al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo cuando solamente pensamos en cosas materiales. Contristamos al Espíritu Santo. Cuando erramos en hacer lo que Cristo hacía, contristamos al Espíritu Santo. Cuando hablamos cosas que no debemos hablar, contristamos al Espíritu Santo. Cuando nos levantamos en contra de los hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Dijo Charles Spurgeon también, hermanos, pienso que ahora veo al Espíritu de Dios contristado cuando estás sentado para leer un libro y ahí tienes tu Biblia sin leer. Quizás lees algunos libros de moda o de negocios o de viajes y te olvidas que tienes un libro, el libro más precioso de todos los libros, la historia de tu bendito Señor y amo. No tienes tiempo para la oración, pero el Espíritu te ve bien activo por las cosas del mundo y teniendo muchas horas de sobra en relajación y diversión. Y luego Él es contristado porque Él ve que amas más a las cosas del mundo de lo que lo amas a Él. Cierto, hermanos. La palabra contristada, dice también Spurgeon, es una palabra dolorosa, pero hay miel en la roca, pues es un agradable e inexpresable pensamiento que Él, que reina en el cielo y la tierra, y es el creador de todas las cosas, y el infinito y por siempre bondadoso Dios, es condescendiente de entrar en relaciones tan íntimas con su pueblo, que su mente divina puede ser afectada por sus acciones. Y te decía el viernes pasado esta frase, qué maravilla que se pueda decir que la deidad, hermanos, se contrista por faltas de seres tan insignificantes. No asimilamos, pero el simple hecho de leer que podemos contristar al Espíritu de Dios, qué asombroso que seres como nosotros podamos contristar a un Dios tan grande, hermanos. Y dice Spurgeon, qué maravilla, qué increíble, hermanos, qué maravilla que se pueda decir que contristamos a Dios con nuestras faltas.
siendo insignificantes. Después dice, hermanos, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. El diccionario dice de amargura, hermanos, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. El apóstol Pablo dice, quítate la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, si el apóstol Pablo, insisto, está diciendo que nos quitemos esto, es porque el nuevo hombre tiene el control por sobre sus emociones. Si el apóstol Pablo dice, quítense eso, es porque podemos quitárnoslo. Tenemos control. Hermanos, como fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, que es el dominio propio en otras traducciones, es un fruto del Espíritu Santo. Si nosotros aprendimos de Cristo, hemos nacido de Él, hermanos, nosotros podemos reprender ese tipo de emociones. Cuando esas cosas emergen, nosotros somos capaces de tratar con ellas de una manera que glorifique a Dios. Los que hemos pasado por tiempo difícil, hermanos, de disciplina, cuando tuvimos una actitud errada, la actitud de Dios, por precisamente amargura, escucha otra vez amargura. Son cosas o sentimientos de frustración, resentimientos por tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces todos pasamos por eso, pero dice, quítate de eso, despójate de eso. Tienes control para dejarlo y poder amar, perdonar y continuar. Los que hemos pasado por ese tipo de cosas, hermanos, y logramos vencer en Cristo Jesús, pues qué deleite saber que salimos de ahí, hermanos. Somos capaces de hacerlo. Hay quien definió la amargura como el espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Amargura, espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Después habla de enojo, hermanos, habla de una explosión del momento, y la ira habla de una disposición fija. Después dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Hermanos, el nuevo hombre va a buscar siempre mostrar la misma benignidad, misericordia y perdón con otros, los cuales Dios le mostró a él también. Hemos usado mucho el ejemplo, ¿no? Nosotros gozamos de la misericordia y de la gracia de Dios, pero de la misma forma no queremos actuar. Dios nos da gracia y misericordia y perdón, y cuando nosotros estamos en una situación de tener que perdonar o actuar, no queremos hacerlo como Él. Y en automático, sin darnos cuenta tal vez o meditarlo, queremos tener un señorío por arriba del señorío del rey, hermanos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué yo no lo he de hacer? Y a lo mejor uno dice, bueno, es que Dios es Dios. Peor aún, Él es justo y no debería de darnos el perdón. Y nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, dice, hermanos. Nuestro perdón por otros tiene el patrón del perdón del Señor Jesús. Así como el Señor Jesús me perdonó, no por obras que yo hubiera hecho, ¿te das cuenta? Me perdonó por gracia sola, hermanos. De la misma manera nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué quiere decir? Aunque no te pidan perdón, aunque no hagan obras de reconciliación, nosotros tenemos que perdonar. ¿O tú quisiste para que Cristo te perdonara? A lo mejor dirás, creí, la fe no es tuya. Me arrepentí, el arrepentimiento tampoco es tuyo. Todo viene de Él, hermanos. Entonces perdonemos. Creo que más allá de hacerle un favor a la persona, creo que más tiene que ver con nosotros. Es difícil perdonar, pero el apóstol Pablo dice, puedes. No, pero no quiero, tengo coraje, me gustaría golpearlo. Sí, pero puedes perdonar. Así como Dios te perdonó, tú perdona también. Hermanos, cuando pensamos de manera santa y vemos cómo Dios nos perdona, cuando entendemos que aún si, como decíamos el miércoles, si aún hoy cometo un pecado horrible, tal vez alguna ira descontrolada y palabras malas por algún accidente o alguna sorpresa,
y en ese momento mueres. Qué impresión que una persona hablando así, pensando así, reaccionando de esa manera pudiera ser perdonada e ir al reino de los cielos. De hecho, eso casi no cabe en nuestra mente. Hay algunos que aún batallan y dicen: no, hermano, te aseguro que tú no te podrías morir pecando. No, vives pecando y el Señor perdona, porque la sangre de Cristo nos ha lavado de toda esa maldad, hermanos. No quiere decir que la ha quitado de nosotros. El apóstol Pablo dice: quítatela tú, sino que quiere decir que cuando Dios nos ve, en realidad nos ve limpios, como la nieve, hermanos. Aunque en realidad no lo estamos por dentro, pero es la sangre que nos ha rociado, por la cual Él nos ve así. Entonces, es vergonzoso, hermanos, el detener el perdón a aquellos que nos han hecho mal, cuando Cristo tuvo que ser avergonzado para otorgarnos el perdón. Te doy ejemplos. Dios detiene su ira por mucho tiempo hasta que Él nos perdonó, ¿te das cuenta? Debimos ser abolidos antes de que Cristo nos perdonara. Él detuvo su ira por mucho tiempo hasta que Él nos dio el perdón. Él nos soportó cuando penosamente todos los días de nuestra vida lo provocábamos. Hermanos, Dios alcanza a las personas que son malvadas para con Él, porque contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él detiene su ira hasta que fuimos perdonados. Y lo más asombroso, que tú y yo no lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Desde el primer hombre que pecó, ¿recuerdas? ¿Quién buscó a quién? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? ¡Qué impresión! Dios siempre, hermanos, hace el primer movimiento al perdonar. Y Él manifiesta en su escritura que Él quiere reconciliarse, y aún más asombroso, tener una relación con aquellos redimidos, hermanos. Cuando la parte culpable, nosotros, no teníamos interés en su perdón. O alguno de nosotros oró: envía a tu hijo para que me lave con su sangre. Nadie. Hermanos, Él perdona nuestro pecado sabiendo que vamos a volver a pecar. ¿Y sabes qué es lo peor? A veces de la misma manera. Esto es lo que da coraje a aquellos que no entienden lo que es la absoluta y suficiente salvación en Cristo. Dicen: ¿cómo es posible que Él salva y que tú pecas y no pierdes la salvación? Cuando esas personas entienden que la salvación del Señor es tan grande que aún se nos da, aunque Él sabe que vamos a volver a pecar, qué descanso tan asombroso, que por supuesto jamás te invita a seguir pecando. Hermanos, el perdón de Dios es tan completo y glorioso que Él ofrece adopción a aquellos que eran ofensores. Es un ejemplo que daba un hermano. Imagínate que matan a tu hijo, ¿ok? Pero tú, como buen cristiano, vas y lo perdonas. Después le dan libertad a ese muchacho que mató a tu hijo, y después vas por él y le dices: súbete a mi coche, vente y habita el cuarto de mi hijo que tú mataste, hoy serás mi hijo. ¡Guau, hermanos! Mataste a mi hijo, pero yo quiero que vengas a vivir conmigo y vayas al cuarto de mi hijo y te voy a tratar como mi hijo. ¿Qué es eso, hermanos? Esa es la gracia perdonadora de Dios. ¿Ustedes podrían, hermanos, llevarte a tu casa al asesino de tu hijo, a vivir contigo y tratarlo como hijo, amarlo como hijo, besarle en su frente, despertarlo: buenos días, mi amado hijo? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo alguien podría dudar de la salvación tan grande, hermanos? Del amor de Dios tan grande. Nosotros matamos a su hijo y el Padre nos adopta como sus hijos y nos da el lugar de sus hijos. Tanto así que llega el apóstol Pablo a decir: coherederos con Cristo. Coherederos con Él, hermanos, como si fuésemos iguales, aunque sabemos que no es así y nunca lo seremos. Hermanos, Dios sigue alcanzando a los hombres para reconciliación, aun cuando el hombre lo rechaza una y otra vez. Por ejemplo, algunos hermanos que solamente se congregan el domingo. Está bien, es el mandamiento el domingo, pero que saben que Dios da apertura, medios de gracia para poder crecer en los discipulados, en las reuniones de oración, en el evangelismo, y ellos siguen rechazando el llamado. Aún así el Señor no los avienta fuera. Hermanos, Dios no requiere periodos de prueba para recibir su perdón. Dios no dice:
ahorita no vengas, ya que me sienta bien y quiera perdonarte, te perdono, sino de inmediato nos perdona por la sangre de su precioso Hijo, hermanos. Amén. Hermanos, el perdón de Dios ofrece no solo perdón, sino restauración completa y honor. Él ama, adopta, honra y se asocia con los que le hicieron mal. Por último, hermanos, Dios pone en nosotros una obra invitándonos a trabajar con Él como colaboradores, aún sabiendo que no éramos ni somos dignos para ir a abrir las prisiones a otros en las cuales nosotros estábamos dentro de ellas también. La antigua versión King James, hermanos, que es la traducción en inglés, que es buenísima, hay una traducción, de esa traducción al español, lo pone de esta manera. Dice, como Dios, por el bien de Cristo te ha perdonado. Eso es lo que dice. Que es por el bien de Cristo nos ha perdonado. Gloria a Dios. Dios por el bien de Cristo te ha perdonado. ¿Tú te preguntas cómo es que eres perdonado? Dios por el bien de Cristo te ha perdonado. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Afianzarnos a esa verdad. Tomarla, aunque todos los demonios rujan, y aún las personas allegadas a ti, que son usadas a veces por el diablo para decirte que no, también se enojen. Tienes que aferrarte a eso, como agarrarla con una mano y afianzarnos a ello, hermanos, porque dice esta versión, Dios por el bien de Cristo nos ha perdonado. Entonces tendríamos nosotros que repetir cuando dudemos de nuestra salvación por nuestras malas obras, Dios por el bien de Cristo me ha perdonado, no por mí, sino por el bien de Cristo me ha perdonado. Y luego viene aquí a decirte, a pesar de cómo eres y todo lo que haces y lo injusto y lo rebelde, Dios por el bien de Cristo me ha perdonado. Y viene otra vez a condenarte, Dios por el bien de Cristo me ha perdonado. Y literalmente cuando tú lo dices y lo crees y algunos otros te ven o los mismos demonios se enfurecen. Se enfurecen, pero no es por mí, mi amado, mi amada, es por el bien de Cristo que Dios me ha perdonado, hermanos. Que cada uno de nosotros sea capaz de decir eso todo el tiempo, y creo que eso nos edifica también para poder perseguir esto. Dios por el bien de Cristo me ha perdonado, Dios por el bien de Cristo me ayudará a poder responder a su llamado. Gloria a Dios, hermanos. Terminaré con una frase de Spurgeon también. Dice, si a alguno de los que está aquí, que es cristiano, se le hace difícil perdonar, le daré 3 palabras que le ayudará de una manera maravillosa. Las pondré en la boca del hombre piadoso. Te las doy justo ahora y oro para que obtengas la dulzura de ello. Aquí van de nuevo. Por el bien de Cristo, ¿no puedes perdonar a tu ofensor? Por el bien de Cristo, ¿no puedes perdonar a quien te ha ofendido? Gloria a Dios, hermanos. Dice otro hermano, no es que debamos de perdonar porque Jesús nos perdonará. Perdonamos porque Él ya nos ha perdonado. Es el hecho histórico de Cristo, dice el hermano Moule, de una vez por todas, alejado del pecado. ¿Por qué me alejo del pecado? Por el sacrificio de Cristo. Yo me sacrifico a mí mismo porque Él ya me ha perdonado. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos a ti gracias. Gracias, Señor, porque a cada detalle hermoso de tu palabra, Señor, tú nos ayudas y nos das seguridad, Señor. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos, Señor, siendo honestos, nos sentimos desahuciados, reprobados. Cuando escuchamos estas cosas, como tú nos conoces y nos exhortas, Señor, descansamos, recordando que tú nos conoces y no podemos ocultarnos de ti, Señor. Que ninguna palabra, ningún pensamiento, ninguna acción es invisible ante tus ojos. Y si hacemos recuento, Señor, de lo que el último año hemos hecho, hemos dicho, hemos visto, por supuesto que quedamos asombrados de aún vernos aquí de pie,
congregándonos en tu nombre. Y es ahí donde también confirmamos que por el amor a Cristo y por su gloria hemos sido perdonados, Señor. Ayúdanos a gozar de ese perdón, jamás con la intención de continuar pecando porque la gracia es abundante, sino por el contrario, por el bien de Cristo, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y por qué no desear cada uno de nosotros de manera individual, mi Señor, ser los mejores representantes tuyos aquí en la tierra, aunque eso no me hará más, Señor, ni más importante, ni aún es mi responsabilidad, porque tú has llevado ya toda la gloria, sino que tú eres digno, Señor. Las personas, Señor, sabrán que tú vives y reinas, que tu evangelio es verdad, que en realidad tenemos urgencia de que ellos te conozcan. Nuestras iglesias serán fuertes y cada uno se esmera en ello, Señor, cumpliendo estas cosas que el apóstol Pablo está dándonos, no como un consejo para obtenerlo, hemos entendido, Señor, sino porque ya somos. Ayúdanos a redimir el tiempo, Señor, y aprovecharlo y gozarnos en esto, no como un mandamiento duro y pesado que hay que llevar, como si tuviéramos que sumar a tu obra, Señor, sino como un regalo. Ser como tú, Señor, es asombroso. Y así gozarnos. Que el que no tenga sabiduría la reciba, el que no sea elocuente, Señor, y sagaz, lo tenga, Señor, por doble porción. Que el que no hablaba, Señor, hable, el que no vea, pueda ver, Señor, que uses nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca de manera sorprendente, no solo por los dones que tú diste a cada uno, Señor, sino por el poder que has dado, Señor, que tu Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha sellado. En realidad caminar, Señor, como quienes somos en Cristo, ya no como aquellos viejos hombres, Señor. ¿Por qué caminar derrotados o cabizbajos, Señor? ¿O por qué murmurar o hablar, odiar, Señor, maldecir, maldesear, Señor? Si somos tuyos y hemos sido perdonados, ¿por qué mejor no andar en verdad, Señor, y humillarnos y reconocer nuestras faltas y nuestras debilidades, Señor? Descansar en ti, Señor, y no cargar la carga, robándote gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, y envía, Señor, más y más gloria a este lugar, a estos hermanos, a tus siervos, Señor, a esta familia, aún los que no están, y que en verdad, Señor, y en espíritu, Señor, podamos delante de tus ojos, Señor, aunque ya somos agradables en Cristo, Señor, caminar en honestidad, en integridad, en amor, en perdón, Señor. Te ruego, Señor, que la palabra que nos lastima, que nos golpea, que nos enorgullece, Señor amado, o que nos hace más orgullosos, Señor, o que nos hace apartarnos, Señor, de la exhortación, sea como un bálsamo y recibamos ese bálsamo en la herida, Señor, sabiendo que tú lo haces para sanar y no para destruirnos, Señor, porque tú quieres que seamos como tu Hijo Jesús. Danos esa sabiduría para reconocer y no esperar, Señor amado, la reprensión, sino confesar y pedir ayuda, hablando verdad unos con otros, porque somos un cuerpo. No únicamente en la congregación hermosa que tú nos has otorgado, Señor, sino en tu iglesia, en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, te ruego nos ayudes, Señor. Te ruego nos ayudes y nos saques de la familiaridad, Señor. Te ruego, Señor, nos ayudes y limpies tu cuerpo. Y levantes, Señor, a tus obreros, Señor. Y conforme a estas cosas que estuvimos estudiando, una a una sean, Señor, siempre en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les ruego, hermanos, en el nombre de Jesús, que estemos meditando en este capítulo 4 y podemos hacerlo parte de nuestro devocional familiar, o si estás solo, de tu estudio diario. Diario, meditemos punto a punto, anotemos, oremos y tratemos de perseguir esa requisición, cumplirla, que el apóstol Pablo nos lo dijo rogando en el nombre del Señor. Ni modo de no atender, hermanos. Amén. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.